Buenas tardes a todos, a todas. Les agradecemos un montonazo en nombre de Andrea Luján y el propio. En principio, poder compartir con ustedes este ratito, este espacio, este encuentro de la semana UNIPE virtual, en donde, como ustedes saben, bueno, se desarrollan distintas charlas, algunas referidas a ponencias, otras a presentación de trabajos, compartir experiencias. Bueno, nada, ustedes medianamente donde se inscriben tienen una pequeña reseña de qué va cada caso. En este momento, y imagino que sabemos, vamos a compartir con Andrea Bonet, la presentación de este trabajo, que se llama la articulación, ay, me están tapando todos los campos, la articulación de los campos formativos en los proyectos de cátedra para la formación docente. Andrea Bonet es profesora de biología, sobre todo y con gran orgullo, más que todo eso, es egresada de la UNIPE, de la especialización en la enseñanza de las ciencias, una carrera propia de la UNIPE, y en este momento es docente e investigadora también de la UNIPE. Esa es mayormente nuestro orgullo, o sea, el tema de que nuestros propios egresados se unan a la vida universitaria y al grupo de docentes que lo formó y ahora es colega y comparte actividades con nosotros. También actualmente trabaja en su tesis de maestría en Educación en Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de La Plata. Es no solamente docente de la UNIPE en los profesorados de física y de primaria, sino también es profesor en el Instituto de Formación Docente acá de la provincia de Buenos Aires, mayormente en el 29, donde también es coordinadora de la carrera de Biología y de Química. Todo eso es Andrea y nos va a regalar parte de su adelanto de trabajo de tesis, que tiene muchos lugares y linkeos con, sobre todo, la formación docente inicial. Bueno, Bueno. bueno, gracias Oscar. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, todas. Sí, como les dice Oscar, bueno, ahora igual iba a ser una pequeña contextualización de este trabajo, pero bueno, esto es el inicio de mi tesis de maestría. Y la verdad me sirve compartirla, primero y principal, porque tal vez pueda servir como algún aporte si es que alguien desea incorporarse al sistema formador o ya está y quiere revisar algo o charlar de algo, y también me puede servir a cualquier aporte, por eso me parece súper interesante. Después igual me gustaría que intercambiemos, que ustedes también me digan, aporten. Yo voy a dejar mi contacto por si alguien quiere después escribirme y mandarme algo, porque la verdad que a mí me suma todo lo que pueda escuchar sobre, o que me puedan aportar, o que se pueda criticar, por supuesto, sobre esta mirada o esto que estoy trabajando, que tiene que ver con la articulación de los campos formativos. Voy a presentar, así que no voy a estar viendo la pantalla, pero por favor interrumpan y me dicen cualquier cosa, ¿sí? Abran el micrófono y hablan. Bueno, ante todo, bueno, los responsables de esta charla, Oscar, Trinidad y yo, como ya les habíamos dicho. Y bueno, el contexto de este trabajo, como les comentaba, tiene que ver con la tesis de maestría que estoy desarrollando en la Universidad Nacional de La Plata y también en el Instituto 29 de Merlo, provincia de Buenos Aires, donde me desempeño como profesora y como coordinadora de carrera o jefa de área, como solemos decir. Y en este caso, justamente este fue el espacio, el campo, donde esta tarea justamente fue la que me da pie a empezar a analizar y a reflexionar sobre las propuestas de cátedra. Cuando yo hablo de propuestas de cátedra, igual aclaro, no me refiero a los programas que les presentamos a los estudiantes, que justamente ahora, bueno, si hay gente acá de provincia de Buenos Aires, no sé si trabajan en superior, pero bueno, tenemos un cambio de régimen académico, los programas tienen que estar ahora a disposición de los estudiantes para la inscripción, es algo que debió suceder siempre, pero que ahora está directamente normado.
Pero no me refiero a eso, que es una comunicación mucho más concreta que se hace al estudiantado, sino me refiero a esa propuesta inicial con la cual se accede a la cobertura de una cátedra. Acá yo quería comentar, porque entiendo que en estos encuentros hay participantes de todo el país, por supuesto, como estuvimos viendo. Entonces, yo les quería contar brevemente cómo es en la provincia de Buenos Aires. Y me gustaría, de ser posible, cuando termino esto, si quieren compartir cómo se accede en sus provincias, o en sus lugares, porque realmente a mí me parece clave entender estas cuestiones, ¿no? En nuestro caso, el acceso, insisto, provincia de Buenos Aires, el acceso es por concurso de oposición de antecedentes. Tenemos por un lado lo que tiene que ver con la parte más administrativa, que implica la presentación de antecedentes, que es lo que llamamos nosotros el anexo 3, y todas las probanzas que avalen esos antecedentes que nosotros estamos ahí presentando, declarando. Y por el otro, la presentación de una propuesta de cátedra. Estos dos insumos pasan a una instancia de evaluación, donde, por un lado, hay una revisión y puntuación de estos antecedentes por parte del tribunal descentralizado y también del instituto formador. O sea, por un lado viene un puntaje que da el tribunal, y por otro lado, la comisión evaluadora del instituto formador se encarga de revisar esos antecedentes y poder evaluarlos de manera más contextualizada, ¿no? En función de las características de la institución, de lo que es el proyecto institucional, de la cátedra propiamente y las características de la cátedra y de la carrera a la cual esta persona está aspirando, este docente está aspirando. Entonces ahí hay una cuestión mucho más concreta y situada de esa evaluación. Y por otro lado, lo que es la corrección y correspondiente devolución de las propuestas escritas. Si todo esto tiene un puntaje mínimo, se pasa a la situación de entrevista, que da como resultado un puntaje final, y eso implica entonces quedar en un orden de mérito durante 2 años para poder acceder a esa cátedra, o en caso de que surjan nuevas vacantes, se puede acceder de esta manera. Esto también, cabe aclarar, tiene que ver con la forma en que accedemos a cargos de mayor duración. O sea, si surge una licencia o una suplencia, mejor dicho, de menor a 30 días, no es necesario estos pasos, directamente va a acto público con el listado de superior. Pero acá estamos hablando ya de suplencias o provisionalidades mucho más extensas. Perdón, voy a salir de la pantalla para poder volver, pero me gustaría que, si quieren compartir cómo se accede en sus provincias, o si alguien accedió, si alguien ya está trabajando en superior, si es de Buenos Aires y le interesa concursar, cómo estamos con eso. Sí, Virginia Hughes. Hola, buenas tardes. Hola, Virginia. Sí, la propuesta por lo menos no es exactamente igual en todos los institutos, hay algunas particularidades, pero por lo menos en los que estoy trabajando también se entrega una propuesta de trabajo y con el currículum. Solo te piden la copia en principio del título, después sí. Y la propuesta de trabajo tiene todo un formato que vos debes complementar, siempre siendo específicos con respecto a la propuesta institucional, ¿no? Sí, tanto al instituto, a su localización geográfica, como también la particularidad de la carrera en la que te estás presentando para formación. Bien. ¿Virginia, sos de Buenos Aires? Esto es provincia de Chubut. Por Chubut. eso. En uno de los casos, en uno de los institutos, presentamos la propuesta escrita en sobre cerrado y con seudónimo. No va, no es, se evalúan y después se miran.
y después se mira el sobre con los antecedentes y demás. Y se completa una grilla que responde, la grilla no tiene criterios, no tiene indicadores, pero responde al formato que también el instituto te da en cuanto a qué ítems fundamentales tienen que estar. Podés agregar, lo que no debieras es sacar porque vas a tener puntajes mínimos, digamos. O sea, hay un puntaje para cada ítem. Y en el otro, que también es de formación, pero de formación artística, cargas la propuesta en un link. Claro. Todo junto, tanto tu currículum como tu propuesta de cátedra. Y se evalúan en comisiones. Bien. Sí. Andrea, Sí. yo tuve la posibilidad de participar ahí en uno de estos concursos, creo que de Río Negro, una provincia cercana. Como decía recién la colega, todo eso que dice, se entrega en sobre cerrado la propuesta y encima el tribunal es externo, llaman de otra provincia y de otras instituciones para evaluar a los colegas, o sea, hay por supuesto un veedor, pero encima se toman el trabajo de armar un tribunal externo. Bueno, nada, eso. Otra cosita, Andrea, cuando estabas recién no se veía la pantalla, el power completo cuando estabas. ¿Cómo? Perdón, que tuve que cerrar la ventana porque hay mucho ruido, perdón. Que no se veía el power, o sea, la presentación. Porque debo tener que compartir, entonces, primero abrirlo y después compartir. Bueno, ahora lo modifico. Igual ahí vemos, ¿no? Sí. Bien, o sea, el tema perdón, ¿no? Por eso decía, me gusta esto de escuchar y está bueno entender qué sucede en otros lugares. Yo por eso digo, presento la provincia de Buenos Aires, que es donde yo estoy trabajando y donde donde estoy haciendo esto. Pero como mi trabajo espero continuarlo, me parece muy enriquecedor entender qué sucede en otras provincias también, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir? Gracias, Virginia. Están, sí, en Santa Fe, sobre y anonimato. Esperen que abro así todo. Lo leo completo. Sobre y anonimato, el proyecto de cátedra y el tribunal integran docentes de otras regiones de la provincia. A mí me evaluaron del centro y norte y yo soy del sur. Bien. En el caso de la provincia de Buenos Aires, aclaro, no es anónimo, nada. La presentación del proyecto de Alicia sabe, ni tampoco, y en general, que es algo que uno de los autores en los cuales yo baso mi trabajo, que es Jorge Steinman, que quien haya concursado seguramente ha leído algo al respecto. Jorge Steinman justamente hace una mención sobre esta cuestión que tiene que ver con cómo se conforman las comisiones evaluadoras, que hace una comparación entre lo que es la universidad, donde señala que son grupos de notables, mientras que en el Instituto Superior, ahí quiero aclarar que es algo que a mí particularmente me choca lo que dice, pero es como quién está disponible. En la provincia de Buenos Aires sí, no es quién está disponible, quiero decir que sí se conforman las comisiones evaluadoras dentro del propio instituto, contando con externos, pero sí, nos corregimos entre gente conocida, entonces eso sí puede llegar a ser algo llamativo, ¿no? Comparado con esto que es anonimato y tribunales totalmente ajenos a la institución. Y a veces ocurre en una misma región, por ejemplo, la región que toma Lomas, Avellaneda y Lanús, vos te anotás en un instituto, te anotás el otro y no coinciden los puntajes que te dieron porque tampoco coinciden las comisiones evaluadoras. Yo a veces decía, ¿por qué no? Perdón que hablo de la provincia de Buenos Aires, le decía a mi antiguo director del Instituto 11 de Lanús, ¿por qué no hacer por región un listado y no por instituto? Porque cubriríamos diferentes cuestiones en las urgencias de las licencias o de los traslados. Sí. Bueno, una cosita que dije porque era algo que comentás vos y habiendo yo también estado en comisiones evaluadoras, te encontrás a veces con otros colegas que disienten en el criterio para poder evaluar.
Claro. Sí, Alicia, comparto. De hecho, yo adelanto un poco, ¿no? Mi trabajo tiene que ver sobre analizar la propuesta que se realice y demás, pero la realidad, más que nada pensándolo como una reflexión como formadores, pero sinceramente esto no serviría de tip para decir, si haces esto, aprobás, porque hay mucha diversidad en cuanto a quién corrige. Es como vos decís, o sea, a mí particularmente me ha pasado de estar como evaluadora en diferentes institutos y que gente se queje de decir, pero en otro lo presenté y me lo aprobaron y acá no, porque obviamente que hay diferentes criterios. Probablemente esto sea una deuda que tengamos que la provincia tenga que considerar en el sentido de, bueno, ¿cómo hacer para que sea esto un poco más parejo, para decirlo? De alguna manera. Sí, perdona, están preguntando en el chat por el link para la asistencia y en un ratito se va a pasar el formulario para que puedan inscribirse. ¿Alguien más quiere compartir o está trabajando en superior, tiene experiencia en estas situaciones o como evaluador, evaluadora? Si no, continúo. Bueno, algo que, perdón, ahora veo esto que no se ve como presentación. Pasa que tengo que dejar de compartir. En este caso, justamente hay una cuestión que tiene que ver con... perdón. Se me fue se me fue totalmente el power. Un minutito, que ya vuelvo. Ahí estamos. Acá. Como les decía, esta cuestión de criterios y formatos en realidad están organizados y normados por esta normativa, que es la resolución 5883 del 03, que es la clásica, que es la que da el formato del anexo, la que tiene el material, digo, porque si alguien de Provincia de Buenos Aires debe concursar, tiene que ver esto por ahora, no sé si esto estaría en vista de cambiar, pero por ahora sigue vigente. Lo que es el formato del proyecto, el formato del anexo, todo lo que hay que presentar, y también incluye las planillas de evaluación que usa la comisión evaluadora, y que tanto para los antecedentes como para la propuesta. Que eso creo que es clave considerar, ya que hablábamos de esto también, de si esto le sirve por ahí de algún tip para alguien que quiera concursar, es clave considerar qué te van a evaluar, más allá de esto que decía Alicia, que después, y tiene toda la razón, que después igual hay diferentes criterios de acuerdo a las características de la institución y, bueno, y un montón de cuestiones. Y también lo que viene a apoyar esto es la disposición 30 del 05, que esta por ahí no es tan difundida, pero esta disposición lo que hace justamente es poder enmarcar qué cuestiones tienen que incluir cada uno de los ítems de ese proyecto que plantea la 5883. Que en realidad, volviendo a Jorge Steinman, esa disposición está basada en lo que él propone en el libro Más Didáctica en el Nivel Superior, donde hace un detalle de qué tiene que haber, qué tiene que incluirse, mejor dicho, en cada uno de esos ítems, y la disposición 3005, justamente se basa en ese texto. Entonces, bueno, es como lo que intenta es, digamos, dar un poco un marco de, bueno, si hablamos de fundamentación, ¿qué tiene que haber en esa fundamentación? ¿Qué cuestiones son irrenunciables dentro de esa fundamentación? Para decir algo, ¿no? Para dar un ejemplo. Bien, entonces, esto es provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuál es mi objeto de estudio en todo esto? Concretamente, esperen que acá me va a quedar, vamos a agrandarlo así, ahí está. Concretamente, sobre lo que yo centro mi análisis es sobre las propuestas didácticas propiamente, pero pensándolo desde esta perspectiva que plantea Perrenú, que habla de las opciones ideológicas, ¿no? O sea, que cada docente al momento de generar una propuesta opta, ¿no? Decide sobre lo que
desea construir en esos estudiantes, en este caso estamos hablando de la formación inicial docente, que tiene sus particularidades. Nosotros particularmente, en la provincia de Buenos Aires estamos atravesando por el cambio de diseño curricular de algunas carreras. No sé cómo serán en otras provincias, pero nosotros, por ejemplo, yo en Química y Biología, como coordinadora de ambas carreras, me encuentro ambas carreras atravesadas por los nuevos diseños curriculares. Recién se está implementando el de tercero. El año que viene se termina la implementación. Y también en la carrera de educación especial, también sé que en historia está sucediendo, acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que a mí me llamó la atención como jefa de área, al momento de tener que realizar la cobertura de ciertas cátedras, más allá de toda esta cuestión de cambios de diseño, lo que me pasó fue que se me jubilaron profes. Concretamente tuve maternidades y jubilaciones. Entonces, de golpe me encontré con la necesidad de cubrir varias vacantes dentro de la formación específica, o sea, materias específicas, y resulta que en esto yo empiezo a ver qué pasaba con esas propuestas. Me empieza a llamar la atención qué es lo que aparecían o lo que no aparecía en esas propuestas, ¿no? Entonces acá es donde planteo esto como un problema para mi tesis y, como les decía, centrándome ante todo en esta cuestión que plantea Perrenot sobre las opciones. Entendiendo entonces que la propuesta de cátedra que se presente al momento de concursar, o por lo menos esta es la perspectiva que desde mi instituto, el Instituto 29, tenemos, y en mis carreras, por eso comparto, Alicia, lo que vos decís, ¿no? De las particularidades, porque yo estoy hablando de mis carreras, perdón, yo muy territorial estoy, pero de mis carreras en ese instituto particular, tenemos una visión de lo que tiene que estar escrito, de lo que se tiene que presentar, y que tal vez, por eso decía, no creo que esto sea un tip para que asegure el éxito para otros, y tal vez en otros lugares esto no se considere, pero realmente la propuesta, a nosotros lo que nos preocupa es que sea realmente una anticipación de la trayectoria formativa que le queremos ofrecer a los futuros docentes. Y en esto se tienen que reflejar un montón de cuestiones, porque lo que nos está pasando, yo soy profesora de biología, como ya dijo Oscar, pero que cuando estamos hablando de materias específicas, muchas veces se priorice lo que es el contenido, lo que es la formación conceptual, ¿no? Pero en realidad, si nosotros estamos hablando de formación docente, nosotros tenemos que priorizar otras cuestiones. Estamos formando docentes y esto implica una complejidad mucho mayor a lo que sería formar a una persona solamente en una disciplina. Entonces, ahí es donde apoyo, digamos, o utilizo estas palabras de Perrenot en el sentido de que el docente que va a proponer esa trayectoria tiene que realizar opciones. O sea, hay opciones que son, o decisiones, también como Neusa Martí habla de que cuando uno planifica lo que hace es tomar decisiones, uno lo que está haciendo acá es decidir, definir qué recorrido le va a proponer, qué va a hacer y también, que creo que es clave, qué no va a hacer dentro del aula. Y la propuesta de cátedra debe presentar o debe reflejar esas decisiones y ese camino formativo que pretende darle en la formación docente este postulante. Vamos a hablar de postulante porque estamos en una persona de que recién se está presentando. En este sentido, acá aparece entonces esta cuestión que, aclaro, no es exclusiva de la provincia de Buenos Aires, ya que la resolución del Consejo Federal de Educación del 476 del 2024 ya plantea esta cuestión, esta necesidad de la articulación entre campos formativos. Cuando nosotros, los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires comienzan a implementarse en el 2023, o sea, se sancionan en el 2022, anticipándose a esta cuestión que surge en el 2024, que aparece como resolución del Consejo Federal en el 2024,
donde se plantea la necesidad de la articulación de estos campos formativos, o sea, el campo de la formación específica, que incluiría todas aquellas materias, valga la redundancia, específicas, pero no solamente disciplinares, porque si nosotros pensamos que, bueno, en el caso de biología y química voy a hablar, no es solo biología, química, matemática, física, sino también la didáctica específica, por ejemplo, está incluida dentro del campo de la formación específica. Por otro lado, el campo de la formación general, que antes también le decíamos el campo de la fundamentación, pero ahora es el campo de la formación general, donde se incluye estoy diciendo a grandes rasgos, ¿no? Pero las filosofías, pedagogías, didácticas generales. Y, por otro lado, el campo de la práctica docente. Todo esto confluiría en lo que nosotros estaríamos esperando que suceda en la formación docente, que es la construcción de un saber a enseñar, de un saber propio de una persona que va a tener que ir a las aulas del nivel que corresponda, en este caso yo estoy hablando del nivel secundario, y contar con herramientas tanto conceptuales como pedagógicas, como didácticas, para poder hacer frente a esta cuestión que es enseñar. Este esquema, igual, digo, les puede resultar familiar porque se asemeja, en realidad lo tomo, de autores como Schulman, que habla del conocimiento didáctico del contenido, por ejemplo. Hay autores que hablan, como Ortega, que hablan de un saber escolar. O sea, que hay diferentes formas de nombrar. Obviamente no son exactamente sinónimos porque cada autor hace algunas cuestiones, genera algunas especificaciones al respecto, pero en definitiva lo que estamos hablando es de ese saber complejo que requerimos los docentes para ir al aula, que no basta solamente con el campo de la formación específica. Si bien, y aclaro, también me gustaría escuchar en este caso, hay docentes que siguen defendiendo a muerte que la formación específica es la base de un buen docente. No sé si ustedes lo han escuchado, si comparten. A mí me gustaría acá escucharlo. Si les resulta familiar esa... O por ahí no, por ahí tengo yo la suerte de encontrarme con profes que piensan eso y nada más. No, ¿la suerte o la no? La suerte o no sé qué. O la no. Sí, hay, sobre todo muchos de nosotros que tenemos algunas canas encima y que fuimos formados con mucha carga conceptual de la disciplina, solemos repetir en nuestras enseñanzas, nuestra biografía escolar, y nos posicionamos muy fuertemente en contenidos académicos específicos de la disciplina. Entonces, el diagrama de Venn ahí que presentás tendría una intersección, pero menor. Claro. Estaría como desplazado hacia abajo, entonces los puntos de contacto entre los campos de la práctica docente, de la formación específica, eventualmente serían menos, como se dice, un área más pequeña. Claro. Por supuesto que esto es una generalización sin fundamento la mía, ¿no? Porque entiendo que un montón de compañeros, compañeras están transitando una transformación en la perspectiva de enseñanza que involucra, en efecto, tener muy presentes esta intersección o este entramado que articula los campos formativos. Sí, Luis, gracias. Pero, y aparte, bueno, esta cuestión del análisis del tamaño del diagrama es interesante. Yo la realizo con estudiantes, porque para muchos, o para algunos docentes, no para muchos, para algunos docentes, el campo de la formación específica debe ser mayor. Para algunos también puede depender de la formación de cada uno. Ahí está también la cuestión. Seguramente acá hay gente de ciencias de la educación. Probablemente algunos piensan que tendría... Mirna, estás escribiendo, ahora leo. Que el campo de la formación general, y los que somos de práctica, porque soy también profe de práctica, pensaríamos que el del campo de la práctica es clave. Si bien, y es algo que estaba diciendo Mirna, si mal no leí, es el vertebrador. O sea, Mirna dice que el campo de la formación en la práctica docente es el eje medular de la formación. Y también aporta que ayudan en el trabajo de pensar en no solo el que enseño, sino cómo lo enseño. Básicamente colabora en el complejo proceso de la transposición didáctica.
Exactamente. Lo que pasa es que también aclaro esto, porque esto tiene que ver con las reflexiones de mi trabajo. En algún momento también pensé que la intersección entre el campo de la formación específica y la formación general debía ser la práctica. Y después me di cuenta que no, porque la práctica es un campo en sí y que aporta también saberes. Y esa es una cuestión que en las... así lo interpreto yo, más allá de ¿por qué? Porque el campo de la práctica docente, desde la perspectiva de los autores que estoy trabajando, entre ellos Steinman, es un espacio, lo que sucede en el Instituto Formador, digo, es un espacio cuidado, preparado para formar ciertas cuestiones o ciertos conocimientos que no es exactamente lo que va a suceder después cuando vayamos a trabajar o cuando los estudiantes vayan a trabajar. Más allá de que yo creo que es necesario, es indispensable, digo, porque también hay, podemos entrar en la disyuntiva, entonces, ¿qué tanto sirve la práctica? Para mí la práctica es clave, es fundamental. Por más que sea un espacio cuidado, un espacio particular, donde nosotros los profes de práctica nos encargamos de acercar a los estudiantes a propuestas que los formen, no es exactamente lo mismo que estar trabajando e ir a hacerse cargo de su propio curso. Perdón, quería leer que dice Patricia, no alcanza con el conocimiento disciplinar del contenido a enseñar, debe abarcar conocimiento pedagógico y de acción en este contenido. Es exactamente, y si bien el campo de la práctica docente es el lugar donde sí, los estudiantes van a poder realizar una síntesis probablemente de todo aquello que hayan ido construyendo en los otros campos formativos, el campo de la práctica tiene su aporte propio. Entonces, por eso le pusimos ahí un globito específico para el campo de la práctica. Actualmente está en discusión la cantidad de horas del campo de la práctica docente, de la formación profesional, como se dice, que tiene que aumentar para algunos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, con el cambio de plan de estudio, hay un aumento en la cantidad de horas. De hecho, se suman, no sé si cómo se dará en otras provincias, pero por ejemplo, en tercer y cuarto año, nosotros con el programa viejo, el programa anterior, teníamos que era del 99, así que estaba bastante desactualizado, solamente había un profesor especialista, ¿no? Un profesor disciplinar. Por ejemplo, yo soy profe de biología y soy la profe de práctica de tercero, pero con el nuevo plan nos suman horas de práctica, pero con un profesor generalista, ¿no? Con un profesor de las ciencias, de la educación o de la fundamentación, para que acompañe ese trabajo en la escuela, sumándole horas al estudiante, porque suma un taller de práctica, pero aparte llevándonos a que el trabajo que los estudiantes realicen en el aula, en sus prácticas, no sea solamente guiado o propuesto y guiado por un profesor de la disciplina, sino que tenemos que ahora coordinar con otro docente para que eso se dé. Creo que esto lo que trata permanentemente es entonces de poder generar esta articulación entre campos, que particularmente es algo que cuesta evidenciar en las propuestas de cátedra que se presentan. Realmente, ahí es donde nace mi problema de trabajo, no el problema de mi trabajo, que es que si el profesor es de la formación específica, que es donde yo me centro a analizar, son proyectos de la formación específica, si el docente se centra en cómo va a enseñar su materia, su disciplina, ¿no? Y en algún momento hace alguna mención, tal vez, a alguna cuestión didáctica o tal vez al campo de la práctica, pero no incluyen generalmente al campo de la formación general. Y ahí es donde justamente yo centro mi estudio para pensar en, la necesidad de estas articulaciones. Sí, Alicia. Sí, yo estaba acordando y me acordaba hablando que Pedro habló del 102, que, el 102 que yo además estudié en ENAM de la secundaria, o sea que tengo una trayectoria ahí, y yo me pregunté como profe de matemática y su enseñanza, pero que se sigue haciendo ahora con las nuevas formas que se llaman los espacios curriculares, de reunirme virtualmente con colegas de la parte específica, porque yo daba también la didáctica y la práctica,
para no repetir textos, no repetir cuestiones que lo ven desde miradas diferentes, y sí remitir, cuando tenían que hacer algún plan de estudio, la consulta con esa persona. Ejemplo, si era un plan de probabilidad, ¿por qué no hablar con el profe que tienen en probabilidad para ver si les daba un texto, si les daba algo? Entonces tratamos que esos 3 campos se unieran con humanos, digamos. Claro. Pero eso no era porque venía de arriba, sino porque surgió al revés de los profes de práctica y resultaban cosas maravillosas, porque los chicos hablaban de otras cosas y nosotros hablábamos. Y entonces en las mesas de examen, me acuerdo que uno hablaba un idioma igual. Que ya sabía lo que cada uno, entre comillas, tenía como proyecto. Porque claro, esa articulación siempre quedó cortada. Todos presentamos proyectos, pero nunca nos vimos el proyecto del otro. Claro. Es que creo que la propuesta de los nuevos diseños, hablo de Provincia de Buenos Aires, igual lo presenta el Consejo Federal de Educación, o sea, es algo a nivel nacional, de proponer directamente, explícitamente la articulación entre los campos, lo que intenta, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero lo que intenta es que esta articulación no quede en buenas voluntades, como lo que pasa generalmente. Bueno, como decís Alicia, bueno, le pedimos una mano a aquel, nos juntamos por allá, sino que directamente lo que esto está señalando es la necesidad de la articulación. Y si nosotros entonces, yo lo pienso desde las propuestas de cátedra, acá me pongo en jefa de área. Si yo pienso en los docentes que van a formar parte de las carreras en las cuales estoy a cargo, obviamente quiero que explícitamente, me gustaría que explícitamente puedan expresar o puedan plasmar, mejor dicho, esas articulaciones y el conocimiento de que tiene que haber una articulación. Porque si no, siempre nos queda el contenido atomizado y esperamos que sea el estudiante el que luego haga la síntesis. Y el tema es que es un estudiante de formación inicial, que bueno, en mi trabajo también habla de eso, no quise extenderme tanto, pero cuando nosotros pensamos en la formación inicial docente, tenemos que pensar en el perfil del ingresante. ¿Qué perfil tenemos de estudiantes? O sea, hay gente muy joven, gente que recién salió de la secundaria, gente que, bueno, ha tenido otras trayectorias, gente que ha pasado mucho tiempo sin estudiar. Estoy hablando de Provincia de Buenos Aires, insisto, ¿no? Y de un instituto como el 29, donde tengo 90 ingresantes en un solo curso de biología. Entonces, imagínense la heterogeneidad de perfiles. Y en ese caso, obviamente, pensar que el estudiante autónomamente va a poder realizar esa síntesis y entender el aporte que le está haciendo el campo de la formación específica, obviamente no estamos esperando que suceda algo que tal vez no suceda, o que va a llevar mucho tiempo que suceda. Entonces, acá ya está, lo que se está planteando es la necesidad de que explícitamente lo dejemos y que nosotros como docentes nos hagamos cargo de la necesidad de esa articulación. Perdón, quería leer algo. Miriam dice, bueno, primero que está fijado el formulario para el presentismo, aclaro, para la certificación. Y Miriam dice que en Santa Fe el diseño del profesorado de lengua y literatura se crearon espacios de talleres integradores con horas cátedras asignadas a ese fin. Eso capaz que es similar a lo que nos sucede en Provincia de Buenos Aires con los profesorados de primaria inicial, que tenemos el taller integrador, el famoso TAIN para la gente de provincia, en la cual nos podemos reunir y realmente son espacios interesantes, porque ahí estamos todos los profesores que tenemos, bueno, yo también trabajo en primaria, que tenemos materias ya sea de la práctica, de la formación general o de la formación específica, nos reunimos y podemos entender la forma de trabajo del otro. Entonces, por ejemplo, algo particularmente, tomo esto, me va a servir a mí para mi tesis, ahora que lo pienso. Es mucho más fácil pensar en articulaciones cuando vos charlaste con tu compañero y sabés cómo está trabajando. Es muchísimo más fácil entender eso, entender por dónde va, o esto de no repetir texto, no repetir recursos, porque estás charlando, lo estás socializando. Acá yo todavía estoy en la etapa del proyecto.
de, bueno, ¿cómo lo proponen? Si lo propone, si lo piensa, y después tendría que pasar a la etapa, eso ya sería para la tesis doctoral, de cómo socializarlo, me parece. Alicia me tiró ahí una idea. Bueno, algunas preguntas que yo me formulé al momento de pensar en esa construcción del saber enseñar, y también de preguntas que me hago también al momento de corregir, más allá de que hay un formulario concreto, que hay una grilla concreta que dice qué es lo que tenemos que mirar, pero como comisión evaluadora siempre hay un intercambio sobre la propuesta que está realizando el colega, y realmente algo que nos llama mucho la atención siempre es qué papel cumple la práctica docente. Es un apartado particular, a ver, Miriam dice que organizan encuentros con estudiantes del trayecto 3, no solo, perdón, justo eso. No solo entre colegas. Y eliminar una actividad de articulación del campo formativo del proyecto de cátedra para la formación. El número de la actividad, ahora se lo pasamos. 2.700, gracias Luis. Bien, genial lo de que no solo participen docentes, sino también estudiantes. Gracias, Miriam. Interesante también, ¿no? La mirada del estudiante. Nosotros tenemos, la comisión evaluadora no lo aclaré, está conformada, tiene que haber un estudiante. Está formada por un externo, que es una persona que no debe trabajar en la institución, no debe estar relacionada con la institución, un evaluador interno y tiene que haber un estudiante. O sea, acá particularmente iba a lo que es el papel que cumple la práctica docente, porque es un ítem específico, es cómo articula ese espacio al cual estás aspirando a tomar, cómo articula, qué aportes va a hacer la materia o la cátedra a la práctica docente y a la práctica profesional. Y como docente de práctica que soy, se me parte el alma cada vez que leo 5 renglones en ese apartado. Generalmente es como un apartado que uno hace medio compromiso, pareciera a veces. Y realmente debería ser un apartado donde que esté casi a la altura de la fundamentación, porque estamos hablando de formación docente. Entonces, ese apartado debería ser la base o clave, no digo la base porque para eso está la fundamentación, pero es decir, la clave del proyecto, porque es, bueno, ¿cómo va a aportar tu materia, concretamente, a esta gente dando clases? Y realmente lo que termina sucediendo generalmente es que son así, como muy poquitos renglones. Estoy haciendo una generalización, pero de los proyectos que tengo ahí en carpeta para analizar para este trabajo, surge eso, salvo que sean profesores de práctica los que concursan. Si son profesores de práctica que a su vez concursan, aspiran a tomar otra cátedra, ahí generalmente hay un mayor desarrollo. Bien, después decía, ¿de qué manera se articulan los campos formativos? Que es la base de estos, o sea, realmente están contemplados los diferentes campos formativos o se centra únicamente en el campo de la formación específica, que es al cual está queriendo acceder. Y acá algo clave que es que implica enseñar un contenido para ser enseñado. O sea, acá lo que también llama mucho la atención al momento de evaluar estas propuestas, y tiene que ver con, bueno, de qué manera está planteando que se va a enseñar a personas que luego van a ir a enseñar. Y justamente surge esta cuestión, si se enseña de manera técnica o problematizando la enseñanza, ¿no? Pensando entonces que enseño el contenido y con un poco de tiempo se enseña también cómo enseñarlo, o directamente se parte desde la idea de problematizar la enseñanza de ese contenido. Ahora profundizo eso. Bien, estos son los marcos teóricos que a mí me acompañan, ¿sí? Que tienen que ver con la didáctica del nivel superior, que hay vacancia en lo que es formación docente, o sea, hay mucho escrito sobre didáctica del nivel universitario, pero sobre lo que es formación docente, particularmente no hay demasiado material.
Si alguien tiene algo, bienvenido sea, por favor, después le dejo el enlace, mi contacto y me manda o me recomienda autores, gente que hayan escuchado tal vez, pero sobre lo que es propiamente la enseñanza, la didáctica en la formación docente, pensada en el que se está formando, no hay demasiado. Después, cómo se conjuga la didáctica específica, en este caso la enseñanza de las ciencias naturales, cómo el docente, o sea, verán que estamos siendo bastante ambiciosos con lo que esperamos que suceda en una propuesta, ¿no? O sea, la idea es que todo esto se vea plasmado en una propuesta. Capaz que es un poco ambicioso. También después acepto esa crítica, que digan, ¿no te parece que están mirando demasiado, escarbando demasiado? Pero bueno, uno supone que si nos estamos postulando para enseñar, para acceder a una cátedra en formación docente, esperamos que sucedan, que estas cuestiones estén contempladas, ¿no? Como la didáctica a nivel superior, si bien hay poco, la didáctica específica en este caso de las ciencias naturales, si yo voy a enseñar biología celular, tengo que tener noción de la didáctica de las ciencias naturales, no solo porque ellos después van a ir a enseñarlo, sino porque yo la tengo que aplicar con mis estudiantes, lo tengo que implementar con mis estudiantes. El proyecto de cátedra como construcción, que era lo que les decía recién, centrada en las ideas de Perrenú. La práctica docente, que no es lo mismo que la didáctica del área, que acá se suele confundir, y esto lo encuentro mucho, que hay una confusión entre lo que es el espacio de la práctica y lo que es la didáctica, ¿sí? Considerando que la práctica tiene su identidad propia, como hablábamos hace un ratito, y la didáctica del área es otra cuestión que va a aportar a esta práctica, pero que no son sinónimos. Y la formación docente y la doble conceptualización. Y ahí es donde yo me quería centrar brevemente, que tiene que ver con entender precisamente esta idea de problematizar la enseñanza. Y que justamente pensar en problematizar la enseñanza de célula, por ejemplo, que como dije recién, si estamos hablando de biología celular, si yo tengo que enseñar el concepto de célula, la clasificación y todo lo demás, y lo quiero ver desde la perspectiva de la problematización de esos conceptos, o sea, de cómo llevarlos, de la enseñanza de esos conceptos, acá el diseño curricular lo que hace es recurrir al concepto de doble conceptualización de Delia Lerner, que probablemente, si acá hay gente de lengua y literatura, lo conoce, porque particularmente Delia Lerner y su equipo lo plantean, pero en la formación de lectores y escritores. Pero los diseños curriculares nuevos de la provincia de Buenos Aires lo toman y lo llevan a la enseñanza de áreas como la biología, la química, la física, historia, economía, bueno, los diseños que tienen, todas las carreras que tienen, los profesores que tienen cambio de plan. Que en este caso lo que está planteando es una revisión de esto que les decía recién, de técnica, o enseñar el contenido y luego hacer una bajada de línea de cómo enseñarlo, que es algo bastante común que hacemos los profesores en la formación, ¿no? Vuelvo al concepto de célula, damos el contenido célula y después les decimos, les damos algunas ideas a los estudiantes, a los futuros docentes, de cómo llevarlo al aula, algunos recursos, qué modelos puedes utilizar, qué bibliografía puedes emplear. Pero el concepto de la idea, mejor dicho, de la doble conceptualización va bastante más allá, porque no se trata de que uno como formador baje esa línea, sino de que sea el propio docente en formación quien pueda identificar cuáles son las dificultades al momento de aprender el concepto de célula y de qué manera podría pensarlo para enseñar posteriormente en el nivel secundario. O sea, lo que está haciendo acá es justamente lo que hablábamos antes, esto de problematizar la enseñanza. Ahora, obviamente, lo que esto significa es que como docentes tenemos que exponer, para decirlo de alguna manera, a los futuros docentes a situaciones donde ellas puedan realmente identificar qué dificultades o cuáles son los obstáculos o de qué manera les resultó más simple o qué procesos tuvo que realizar para apropiarse del concepto de célula y de su clasificación, qué recursos les resultaron más adecuados, qué bibliografía, dónde estuvo el problema, qué terminología fue la que más se dificultó y por qué, para decir algunos ejemplos. Y todo esto
llevaría entonces a la posibilidad de esa construcción, de ese saber enseñar por parte de los estudiantes, futuros docentes. Eso es lo que plantean los diseños curriculares actuales. Y justamente cuando hablaba de esta cuestión de la articulación de los campos formativos, es que en este análisis crítico de, bueno, ¿qué me llevó a mí a aprender este contenido? Se van a ir cruzando todos estos aportes, porque no solamente el enseñar célula implica solamente cuestiones conceptuales, sino, por ejemplo, cuestiones históricas, cuestiones epistemológicas del concepto. Entonces ahí es donde se cruzan esos diferentes campos formativos y por eso, volviendo al punto de la charla, es necesario que todos los docentes tengamos en consideración la necesidad de articular esos campos. Yo igual aclaro, no considero que tengamos que ser todos eruditos en todos los campos, sería imposible, pero sí, como decía Alicia, y como están aportando, como aportaron en el grupo con esta idea, en el chat, con la idea de los talleres y demás, sí saber de qué manera podemos articular con nuestros colegas, y que igualmente, a lo que apunta mi trabajo, es que en los proyectos se vea reflejada esta cuestión, esta necesidad de articulación. Si bien yo, como profesora de especialista, no puedo, no tengo suficiente formación, probablemente, para abordar cuestiones filosóficas, sí sé que son necesarias y sé perfectamente que tengo que recurrir a mi compañero o compañera para poder generar esa articulación, ¿sí? Entonces, bueno, mi trabajo básicamente va trata de centrarse en esta necesidad, insisto, de articular sobre estas. Se me van desprendiendo varias cuestiones, porque también aparece esto de cómo piensan entonces los docentes la formación. Sí, Pedro, Luis. Sí. No, pensaba, viste, que por ahí en los diseños se habla de centralidad de la enseñanza, perdón, sí. La interrupción, pero por ahí la centralidad de la enseñanza, pensada de una manera más pragmática, implicaría la enseñanza de los contenidos, en lo que nosotros tenemos una formación específica, somos profesores de biología, de matemáticas, de prácticas del lenguaje, y pensar a su vez cuáles son los obstáculos para la enseñanza, o sea, pensarlo en una clave didáctica también, cuando uno mismo está enseñando ese contenido, presentando ese contenido, decir, bueno, mira, esto cuando yo lo enseño en el nivel que es destinatario, en secundaria, me encuentro con estas dificultades. Entonces, con eso, por ahí sin digamos, porque si no parecería que tenemos, o yo me sentiría que tenemos una dificultad de base que es la falta de formación específica en, no sé, campos disciplinares, ¿no? Claro. En filosofía, en historia, en práctica del lenguaje. Pero, por ahí cuando hablamos de esto de la centralidad de la enseñanza o esta doble conceptualización, en una forma pragmática podemos pensarla como presentar un tema y como profesores, formador de profesores, hacer la aclaración o tomarnos un tiempo para decir cuáles son las dificultades de enseñanza de este contenido del nivel destinatario. Y por ahí capaz que tenemos una fórmula para resolver esta complejidad, porque si no, no sé, uno se siente medio limitado, sí. ¿No? Y no, aparte también, Luis, hay una cuestión de tiempos. Eso no lo vamos a ir. A ver, vamos. Esto queda grabado, hay que ser muy prolijo. Pero los diseños curriculares plantean cuestiones que son súper interesantes y, por supuesto, después el tema, y acá mismo yo me lo pregunto todo el tiempo, después es, bueno, ¿cómo lo llevamos? Todo lo podemos llevar, porque la realidad es como vos decís, hay cuestiones, a veces que nosotros tenemos limitaciones formativas, si no tengo que saber un poco de todo, y por otro lado también esto el tiempo. ¿Cuánto tiempo me puede llevar que reflexionen sobre? Capaz que hay cuestiones que nosotros podemos ser mucho más concretos y decir, bueno, mira, cuando enseñas evolución, nosotros en biología con evolución tenemos unos dramones, cuando enseñas evolución los problemas ya están estudiados, ya hay artículos, ya hay bibliografía a patadas que habla de cuáles son los obstáculos, lo tenemos acá. Por ahí
podemos pensarlo en otras cuestiones. Yo creo que acá igual la práctica es la clave. Por eso la práctica, y los profes de práctica acá nos ponemos de pie, porque la práctica es la clave, porque es la que trae al aula posterior qué es lo que pasó, qué te encontraste con los chicos, cuáles son las dificultades que vos viste, que a veces ni siquiera tienen que ver con lo conceptual, sino que tienen que ver con otras cuestiones que suceden dentro del aula de secundaria, ¿no? Pero bueno, yo estoy en proceso, yo por eso escucho, ahí tomé ya registro que me propusieron un título, ya lo agendo para comprar, así que yo lo sé. Esto para mí yo quería compartir un poco en qué estoy trabajando y escuchar, porque los aportes que ustedes hacen, como esto que vos decís, Luis, y todo, a mí me sirve. Esta grabación yo me la voy a guardar para la escritura, porque realmente para mí es interesante también escuchar a otros colegas, porque por ahí uno queda, yo particularmente me quedo encerrada en lo que hace mi institución, que era lo que decía, me quedó mucho lo que dijiste, Alicia, me marcó eso, de que hay diferentes criterios también, ese es un punto, ¿no? El docente a cargo del curso de práctica es clave. Bueno, ahí es donde yo decía que como profesora de práctica, cuando yo veo poco desarrollo en ese ítem, que a ver, puede pasar que lo escribiste rápido, porque acá hay un montón de cuestiones también que podríamos pensar de cuánto tiempo tenemos desde la difusión, desde que nos enteramos hasta que escribimos el proyecto y todo lo demás, pero después hay una instancia que es el oral, que por eso decía que es la parte de la entrevista, donde por favor poné toda la carne al asador en lo que es la práctica, porque también sucede que en ocasiones hay desconocimiento de lo que se está haciendo en la práctica. Entonces, si como profesores del campo de la formación específico general desconocemos lo que está sucediendo en la práctica, también nos estamos perdiendo de insumos más que interesantes y necesarios para pensar en la formación de esos futuros docentes. Bueno, yo les dije que no era aclaré que no era muy extensa la charla. Quedó, sí, coordinación PEI. Levantó la mano. No sé si me escuchan ahí. Te escuchamos, te escuchamos. Hola, hola. Hola, te escuchamos, sí. Está bien, no sé si me escuchaban. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por esta clase, la verdad, este conversatorio, súper interesante. Bueno, yo soy de Zapala, provincia de Neuquén. Soy coordinadora del campo de la práctica del profesorado de educación inicial. Y me interesó mucho el tema, la temática y el desarrollo que han presentado. Y bueno, también tener en cuenta en esto, de educación inicial soy yo. Entonces, estos tres aspectos que estaban hablando recién, que se estaban relacionando y demás, son súper interesantes, y también esta articulación y estos puntos de encuentro que hay que buscar. Entonces, me parece que primero y principal conocer los diseños curriculares propios donde transitamos, por ejemplo, en este caso el de educación superior, que es nuestro nivel. Eso está bueno con todos los campos, ¿no? Con el de formación, con el general, con el específica. Sí, coincido totalmente con vos y con unas cuantas docentes que levantaron acá en el chat su postura, que el campo de la práctica es el eje vertebrador, y también conocer, porque justamente estamos formando formadores, entonces después también a dónde van a ir estos estudiantes nuestros. Entonces también conocer las metodologías y los diseños curriculares de, por ejemplo, en este caso, de nivel inicial, porque si no tenemos conocimiento de eso, también si las específicas o las generales hablan cada una de cosas puntuales, también hay que articular y relacionarlo con lo que es a dónde van a ir a dar clases estas personas, ¿no? Me parece que eso también no lo tenemos que perder de vista, porque muchas veces nos pasa de que, no sé, a nosotros, por ejemplo, educación especial va a hacer prácticas en el nivel inicial y no conocen el diseño curricular del nivel inicial. Entonces, es importante que poder conocer los trasfondos o los principios o los diseños curriculares de cada nivel, como para saber dónde acompañan también las específicas, porque si están en el diseño curricular o están en el plan de estudios, por algo están. Entonces, me parece eso tampoco no perder de eje la relación. Sí, comparto. Y, por ejemplo, en mi trabajo de tesis, uno de los, me encargo de analizar todos los componentes del proyecto, y la bibliografía
yo en un momento dije, no lo voy a trabajar, pero la bibliografía es básica, porque en ocasiones no está el diseño curricular del nivel destino, ni el diseño curricular, está bien, uno podría decir, no lo incluís porque es una obviedad que lo tenés que usar, que lo tenés que tener presente, pero el diseño curricular del nivel destino también debería ser algo que esté en algún momento mencionado, porque si vas a formar para el nivel secundario, digo yo, para el nivel inicial, tenés que conocer el nivel, aunque ya no trabajes en ese nivel, porque bueno, muchas veces trabajamos en superior y hemos dejado ya de trabajar en secundaria, lo cual no significa que no tengamos que estar al tanto. Por ejemplo, vuelvo a Buenos Aires, estamos atravesando el cambio del régimen académico del nivel secundario, lo tenemos que tener en consideración, porque a dónde van a ir a insertarse nuestros futuros docentes, ¿no? Y perdón, había algo en el chat. Bueno, siempre coincidimos que los de práctica somos clave. Totalmente de acuerdo, también tengo el cargo de práctica del profesor de educación inicial. Acá, perdón, y acá título personal, yo siento que inicial, primaria y especial tenemos digo por primaria, ¿no? De trabajo, tenemos más resuelta esta cuestión de la integración. La práctica es muy fuerte, generalmente en esa formación, y porque hay mayor carga horaria, los campos tienen mucha más carga horaria, y la sensación siempre es que son los que traccionan al resto. Yo particularmente lo que veo acá, no solo en mi instituto, sino en otros, es que tal vez lo que es en formación de los profesorados de secundaria, la práctica no tiene el mismo peso. No significa que no esté, no rememos un montón, no estemos ahí, pero no tiene el mismo peso que por ahí sí tienen en el profesorado de primaria, en el inicial y en el de especial. Bueno, acá una apreciación de lo que de las realidades que he observado, las realidades bonaerenses que he observado, que no es todo Buenos Aires encima, ¿sí? Imagínense. Bueno, era un momento para comentarios, intercambios, si quieren decir algo, criticar, señalarme algo que me podría llegar a servir para pensar en el análisis que tengo que hacer, bienvenido sea. Y si no, les dejo. Ay, perdón, ¿alguien levantó la mano? Ah, no, alguien escribió, Alicia, son recursos básicos para conocer, perdón, Alicia dice, habla de los diseños curriculares, que son recursos básicos para reconocer el enfoque pedagógico y didáctico a la hora de planificar la enseñanza, pero no tomándolo como prescriptivos. Nosotros, la realidad es que los nuevos diseños de provincia son mucho más ricos que lo que el diseño anterior, donde solamente se señalaban contenidos. Y de hecho, bueno, hasta en una cuestión de formato, yo no estoy haciendo un análisis comparativo de diseño, sí tengo un compañero que trabaja, que tenemos el mismo director de tesis, que es Víctor Fursi, que por ahí han visto alguna charla de él, que está haciendo un análisis comparativo de ambos diseños y hasta el formato, o sea, el diseño anterior tenía separados, son 2 tomos distintos, el que es la formación general de la formación específica, ¿no? En la actual, el diseño actual es 1, están más integrados, es mucho más orgánico en ese sentido, y ay, muchas gracias, y bueno, creo que es mucho más claro en cuanto al enfoque, y a los horizontes formativos, y estos objetivos, como estas cuestiones, como decía Luis, sobre la centralidad de la enseñanza, sobre qué hay que basarse, está muy claro, mucho más claro en los diseños actuales. Les dejo ahí mi contacto, les agradezco las palabras, les dejo mi contacto por si llegan a tener material, me quieren hacer algún comentario, algo que por ahí acá no se podía, no pudieron comentar o algo, se acuerdan de algo o quieren compartir alguna experiencia, algo, yo leo todo. Insisto, esta charla quedó grabada y me la voy a guardar para el análisis y bueno, y cualquier aporte que ustedes puedan hacer o comentario me va a servir un montón y bueno, y les agradezco esta hora compartida. Che, Andreita, sí, perdón, gracias por la remera, Luis, ante todo. ¿Viste? Acá descontracturo. ¿Estamos divididos? Sí, bueno, un poquito estamos, nos lo están logrando. Che, en realidad era por ahí te puede servir y por ahí me sirve a mí también. Era una pregunta para coordinación PEI. La venía escribiendo en el chat, pero era medio largo. Resulta que algún tiempo de mi vida viajé a Chosmalal, algún tiempo, varias veces a un instituto que no me acuerdo el número,
pero tenía un sistema de gobierno de ese instituto donde el director, la directora, ocupaba un cargo por 4 años. Después debías el cargo salía nuevamente a concurso y volvía a ser una elección, tenía características muy democráticas la escuela, de hecho tenía un claustro de estudiantes, uno de profesores, uno de la comunidad educativa, entonces los cargos que se concursaban tenían esta característica de presentar un proyecto de cátedra y una posición de antecedentes, pero también tenían que tener el acuerdo de los claustros para que el docente tomase esos cargos. Los cargos tenían, uno tomaba, por ejemplo, un cargo de 4 módulos, pero equivalía a 12 módulos. 4 módulos eran para la enseñanza de una disciplina, de una materia. 4 eran para el trabajo en equipo y la generación de material. Y 4, era una unidad académica, debían formar a los docentes de los otros niveles. Entonces, en esa experiencia en Neuquén, quería preguntarle allí a Coordinación PEI si en su instituto era así, si se siguen, o esa era una experiencia particular a la que yo iba específicamente a ese instituto en Chosmalal. Sí, nosotros estamos de Chosmalal más o menos a 200 kilómetros, yo soy de Zapala, del centro, Chosmalal está más al norte, pero sí, somos de la misma provincia, entonces también nosotros nos regimos con esa organización. Yo soy del Instituto Superior de Formación Docente número 13, y lo que se llaman son órganos de cogobierno. Entonces está el órgano del equipo directivo, que es una triada, como bien lo señalabas vos, donde está director o directora, vice y secretaría académica. Esa es una triada que va a formar la triada y se presentan a elecciones y el cargo dura 4 años. Qué Después, bien. Otro órgano de cogobierno que es paralelo, ni mejor ni peor, ni más alto ni más bajo, sino otro órgano de cogobierno es el CPI, que es el Consejo de Políticas Institucionales, que maneja justamente las políticas institucionales, que lo preside el director del establecimiento, en este caso, hoy por hoy tenemos una directora, y se conforma con todos los claustros, por ejemplo, el claustro docente, el de estudiantes, el de noveles, docentes noveles, el de egresados y el de, me está faltando uno, el de TAE, que son todos los administrativos, preceptores, auxiliares de servicio y demás. Y el otro órgano de cogobierno es el Consejo Académico, en este caso es en el que yo pertenezco, por eso desde la coordinación, yo además de dar clase, tengo las horas de la coordinación del campo de la práctica solo de la carrera esta de nivel inicial. Después está tenemos 4 carreras en el instituto, entonces cada uno tiene su coordinador. Entonces se llaman órganos de cogobierno, donde si bien hay una cabeza, que es la que lleva adelante la institución, todos gobernamos, entonces eso hace más sencilla o más democrática la tarea. Y para presentarnos a esos lugares, por ejemplo, el equipo directivo es muy reciente, asumió en junio del año pasado, presentó la lista, que hubo otra lista, entonces hubo elecciones, una vez que asumieron ya se hacen cargo, y justamente el directivo se encarga de todo lo que es gestión y demás, el vicedirector es el que se encarga, o directora es el que se encarga de todo lo pedagógico, y la secretaría académica acompaña. Hoy por hoy, por suerte, las secretarias académicas tienen 40 horas, cátedras, antes tenían 36, ahora las 3 personas tienen 40 horas que llevan adelante la tarea. Es muy interesante porque nosotros tenemos eso acá en nivel superior, pero las escuelas, por ejemplo, secundarias, o sea, en media, en inicial, en primaria, es todo meritocracia. Entonces vos pasas un listado, no es necesario postularse ni generar proyectos ni nada, sino un listado de puntaje. El acceso a las escuelas secundarias. Claro, en cambio acá no, uno tiene que elaborar un proyecto, que el proyecto implica obviamente esto, la gestión, lo pedagógico, lo didáctico, lo académico, toda esa organización, y nosotros, por ejemplo, el cargo mío, de la coordinación, que se vence ahora justamente, también es de 4 años, y tengo que volver a presentar un proyecto, donde pueden presentarse más de un proyecto, obviamente se va a elecciones, y el claustro docente de mi carrera es los que votan para elegir qué proyecto se va a presentar. Que eso, siempre yo trabajé, anduve medio por toda la provincia, o muchas, y siempre llevo esa estructura,
como un ejemplo de una escuela democrática, que me parece que nosotros, eso tiene un costo, ¿no? La decisión de democratizar la escuela y de generar estos espacios de trabajo, que son los que comentaba las compañeras de Santa Fe acerca de cómo lograr la organización entre esos campos, ¿no? Que muchas veces, o alguien, Alicia hablaba de voluntades. Bueno, acá no solamente está puesto en la letra, como la provincia de Buenos Aires ahora en esta transformación curricular que se está llevando adelante en este momento, sino que ahí hay un espacio financiado por el Estado provincial que da garantías de ese cumplimiento. Así que, no sé, ahora ya me estoy jubilando, pero si no, sería muy feliz de trabajar en vuestro Sí, igual ahora también nosotros estamos están hablando de nuevos diseños, pero en realidad es una actualización de diseños que tenemos que empezar a mirar, pero esto también tiene que ver con políticas nacionales, que también es poder sacar cosas y demás y arrasar con todas las cuestiones que se han logrado conseguir lamentablemente. Pero bueno, la idea de esto también es poder sostenerlo desde la educación pública, gratuita, poder sostener esto. También nosotros tenemos, ni siquiera edificio propio tenemos, por ejemplo, en nuestro instituto, y estamos hablando de 700 estudiantes y 4 carreras, ¿no? Pero bueno, son también algunas cosas, tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas, pero acá seguimos adelante. Bueno, un gusto haber charlado contigo y perdón que lo hicimos, perdón colegas, que lo terminamos haciendo como una charla personal. No, pero siempre es interesante y destaco de estas charlas de UNIPE es que uno entiende, se empapa de lo que pasa en otros lugares, porque claro, sería buenísimo poder trabajar en todas las provincias y conocer las realidades, cosa que es imposible. Y bueno, Luis no, Luis, vos anduviste. Pedro, una cosa, a mí mis alumnos me dicen jubilada inquieta. Yo ya me jubilé, pero yo también era para decir, che, no creo que vaya, pero sí, sigo dando vueltas. Sigo escribiendo, sigo dando capacitaciones, así que, mira, me inscribo acá, aunque muchos me dicen, sigue, profe, ahí, y tengo un lindo nexo con alumnos porque todo lo que uno pueda aportar, y estaba leyendo un artículo que saqué último que habla de la práctica docente, que me lo acabaron de mandar, por eso estaba mirando el celular, voy a ver cómo salió. Mandalo, por favor, al mail. Nexo sea Andrea. Le mandás ahí a Andrea Bonet, @unipe.edu.ar y yo lo socializo. ¿sí? Claro, Andrea, punto, porque no veo bien. Sí, andrea.bonet con @unipe.edu.ar. Bueno. Sí. Bueno, así será un placer leer y socializar tu... Bueno, gracias. Bueno, gente, ahí, se me fue la ventanita. Ahí está. Bueno, les agradezco un montón sus palabras, gracias por los comentarios. Pero yo te aplaudo. Para todos, no. Gran trabajo. Gracias. No, pero gracias por los comentarios, todo y por todos los aportes, críticas y lo que pueda llegar. No, así pero que... aparte del trabajo y de todo, hablaríamos como los matemáticos, es un punto de inflexión el tema del proyecto, porque muchas veces ahora que hay inteligencia artificial, hay que estar muy atento con el tema del proyecto. Claro, sí, bueno, por eso. Por eso que el oral fundamental. Es clave. No, y aparte, digo, también el sentido de cuando uno se sienta a escribirlo, porque más allá de, bueno, encima ni hablar de la inteligencia artificial, pero bueno, de que es una instancia de reflexión y de poner en juego un montón de cuestiones como estas decisiones, si no es un trámite, y la realidad es que con todos los que he corregido, por eso digo, me agarró así, tuve 2 años de mucha corrección de proyectos, hay veces que parece un trámite lo que se presenta. Yo entiendo igual, hay particularidades, hay tiempos, bueno, hay un montón de cuestiones, pero bueno, pensemos en qué es lo que, reflexionemos sobre lo que vamos a presentar, esa sería la cuestión. Bueno, listo, yo sigo leyendo acá. Sí, se va a poder ver la presentación. Sí, esto todo queda grabado. Y transcribo. Esperen, que hay muchas cosas en el chat. Queda todo grabado, después se sube todo a la página de UNIPE. Y les escribo ahora mi mail para que
me compartan lo que ustedes deseen o pidan. Cuando haga la defensa de tesis, yo cuento. No sé, lo aviso, porque alguien dijo si podía compartir. Bueno, está acá entró Víctor, que te nombré Víctor, mi tutor, mi director de tesis. Hola. Bueno, por suerte llegó para el final, o sea, sí, no vio todo lo que pasó antes. Felicitaciones. Muy bien. No, también aprovecho, ya que me das pie, para decir que siguen las charlas del equipo de didáctica de las ciencias naturales y de educación ambiental esta semana hasta el viernes. Y bueno, quedan unas cuantas charlas. Hoy a las 6 de la tarde tenemos una. Mañana hay 2 más. Una va a estar Luis Peretti a la tarde a las 6. Creo que estoy mirando acá. También a las 6 hay otra charla sobre conceptos de alimentación, salud y ambiente en el nivel primario, con Irene, creo que está acá. Ahí está Irene también, que va a estar mañana, también a las 6, y otras colegas. Y después... Lamentablemente nos pusieron al mismo horario, nos estaremos viendo por YouTube. Se superponen 2 charlas, mañana a las 6. Y bueno, y otra charla de cierre el viernes también a las 6. No, digo de paso para invitar, si quieren ahora yo les comparto acá en el chat el link. Ahora te comparto, Elizabeth, espera un cachito que comparto el acceso a un folleto que armamos donde están las charlas del equipo nada más, para que sea más fácil acceder. Y ahí tenés los links de inscripción. Si no, cualquier cosa también puedo dejar mi mail acá ahora para los que están acá. Si no se pueden inscribir, porque no sé si cerraron las inscripciones en algunos casos, me mandan mail. Cerraron, no, van a ser bueno. No se van a poder inscribir. Entonces, mando mi mail y yo les paso el acceso. Perdona, Andrea, que te tomé un poquito para hacer propaganda. Hay que aprovechar todo. Ahora mangué cosas, ya me pasaron títulos. Publicidad, querido, propaganda es otra cosa. Mañana te explico. No, cobramos nosotros, por eso. Claro, está difundiendo. Lo difundió, no lo publicó. Bueno, ¿listo? ¿Quieren? Si no, ya estamos. Sí, ya igual terminamos, Patricia. Así que, bueno, gracias a todas, a todos. Y, bueno, como ya quedamos en contacto. Gracias, muchas gracias.